2023. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, acá son las 12. Acá en Valpo son las 12. Voy a estar yo desde Valparaíso, Gonza desde Santiago. Hola Gonza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Leo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Em, bueno, la sesión de hoy es básicamente sobre el texto de Catherine Walsh correspondiente a esta clase. Y yo voy a ir simplemente pasando las diapositivas, el Gonza va a hacer la clase, ¿ya? Como todas las semanas, vamos a colgar la PPT en el Google en Drive y también vamos a poner en el Google Classroom el link al video, el link a la PPT directamente. Y también esta vez va a haber el link a un video que está incorporado en la presentación que preparó Gonza, pero que en el Google Classroom lo vamos a poner aparte para que ustedes lo vean ahí individualmente cada una en su computadora. Dale, Gonza. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Como decía la Leo, la clase de hoy día se centra en el texto de Catherine Walsh, Interculturalidad, Plurinacionalidad y Decolonialidad. Es un texto bastante extenso y denso, así que trataremos de poder orientarles y para que ustedes puedan hacer esta lectura con más facilidad y puedan comprender el texto en su globalidad. Bueno, lo primero es presentar a la autora del texto, ella es Catherine Walsh. Ella es una intelectual, militante, involucrada desde hace bastante tiempo en los procesos y las luchas que se están dando desde América Latina o desde Abya Yala, y se ha centrado su estudio en los procesos que se han dado en Ecuador principalmente. Y su área de investigación está ligada a las epistemologías decoloniales, a la educación, a la interculturalidad crítica y a la plurinacionalidad, que son temáticas que abordan obviamente el texto que vamos a presentar hoy. Leo. Ya. Ay. Ya. ¿Lo ves? ¿Ves el esquema? No, ahí sí. Ahí sí. Bueno, y lo primero que hace Catherine Walsh en su texto es describir la matriz colonial, o en palabras de Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, de cómo se va formando y entramando el sistema de dominación en Abya Yala posteriormente a la colonización. Entonces teníamos que ir hacia atrás, al pasado, ir al momento en que se inicia el proceso de colonización de Abya Yala. En 1492 se inicia este proceso, ¿cierto? Eh, este esquema igual tiene algunas perspectivas que no considera tanto el texto de Catherine Walsh, que consideran también algunos aportes teóricos que han hecho las feministas comunitarias, y tienen que ver con el proceso de entronque patriarcal que se da en Abya Yala al iniciarse el proceso de colonización, y tiene que ver con este proceso de articulación entre el patriarcado que existía en América Latina o en Abya Yala antes de la colonización, con una articulación con el patriarcado europeo, que tiene otras características, ¿sí? Este entronque patriarcal y el proceso de colonización en Abya Yala generó un proceso de múltiples dominaciones y articuló un sistema de múltiples dominaciones que se va eh, configurando hasta el día de hoy, ¿sí? Este sistema de múltiples dominaciones tiene distintas características. Es un sistema de dominación que es patriarcal, que es capitalista, que es colonial, que es racista, que es clasista, que es extractivista, que es homo lesbo transfóbico, que es autocentrista, que es capacitista, y podríamos darle un montón de apellidos más a este sistema de dominación. Este sistema de dominación influye directamente en las distintas aristas de la sociedad, en este caso en los aspectos políticos, económicos, sociales, ideológico-culturales. Catherine Walsh en su texto se enfoca principalmente en cómo el Estado-nación se configura con todas estas características del sistema de dominación. ¿Tú querías decir algo, Leo? Sí, quería decir que quizá una de las características que tiene el patriarcado europeo en su llegada como a Abya Yala
es esta matriz extractivista, ¿no? Como la idea de dominar el territorio, la idea del despojo, de la expoliación de los bienes comunes, pero esta matriz minera, por ejemplo, de la minería extractiva, todas esas cosas hacen parte de un modelo económico colonial y europeo, ¿no? Cosas que tienen continuidad hasta el presente y que quizás, claro, no eran parte. Esto del entronque de patriarcado, claro, no nos vamos a detener tanto ahora, quizás cuando hablemos de feminismo colonial vamos a poder volver a esto, pero hay autoras que plantean que que había patriarcado antes, digamos, es un poco difícil de probar, pero en el fondo las feministas antipatriarcales desestiman la idea de que antes no había patriarcado, ¿no es cierto?, de que el patriarcado llegó con los colonizadores, sino que en realidad también en los pueblos indígenas, antes de la llegada de los colonizadores existió el patriarcado, las mujeres siempre han estado en una situación de desigualdad, eso es como un poco lo que plantean las feministas antipatriarcales, y que se produce entonces un entronque entre los dos patriarcados. Y yo creo que uno de los elementos como más importantes y menos abordados en general, y que aparece en el texto de Katherine Walsh y aparece en la propuesta, la propuesta ecuatoriana con la idea del buen vivir o el vivir bien, o sea, ha tenido distintas formas de entenderse, es también esta idea de que el patriarcado se articula con un modelo extractivista, que es un modelo extractivista que viene de Europa, mucho más importado de Europa que originario de América Latina, obviamente. Ya, Gonza, eso nada más quería decir. Y sobre todo porque este proceso extractivo que menciona la Leo es el que permite finalmente el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. O sea, la acumulación originaria que permite el auge del capitalismo se da principalmente a partir del saqueo de las riquezas de Abya y de África. Entonces, claro, y es importante entender que en Europa, o sea, no sé si leyeron Las Venas Abiertas de América Latina, yo lo leí hace muchos años, pero hay un capítulo que es como muy gráfico de Galeano que se llama algo así como América pone la vaca y otros toman la leche, algo así me parece que era el nombre, pero que en el fondo ahí busca explicar cómo el modelo económico occidental europeo está basado en la elaboración más bien de las materias primas. O sea, esta lógica de extraer materias primas de América Latina y de África, llevarlas a Europa, ¿no es cierto?, y convertirlas procesarlas en el fondo, convertirlas en otros productos, es la lógica que hay, que es una lógica global en el fondo, es una lógica de relaciones de dominación en donde Europa tiene una relación colonial con América Latina y con África, que en el momento de la colonización fueron relaciones de orden colonizado, digamos, y que en el fondo lo que plantea la teoría decolonial, postcolonial, que en la unidad que viene vamos a meternos en profundidad con esa genealogía de conceptos, ¿no es cierto?, es que esa matriz colonial, esa colonialidad del poder no terminó, sino que continúa, se reconfigura, ¿cierto? Hoy en día no es tan sencillo justificarlo, pero sí es evidente que existe todavía una matriz colonial, una relación de orden colonial, ¿sí? Entonces, claro, por eso esta distinción entre colonización y colonialidad, que si bien son conceptos que obviamente tienen un origen común, lo que busca la idea de la colonialidad es un poco dar cuenta de la continuidad de esa relación colonial, de esa colonización, en una reconfiguración económica en donde el modelo extractivista sigue estando presente, reconfigurado, ¿cierto? Eso. No sé si se entendió. Sí, avancemos la diapo. Ya. Dale. Acá hay una cita de Katherine Walsh. Claro, entonces aquí Katherine Walsh plantea: desde su formación hasta el presente, los estados nacionales de nuestra América del Sur han hecho su base en una pretendida homogeneidad y unidad, la cual ha permitido mantener la dominación económica, política, social y cultural y alentar los intereses del capital y el mercado.
Es decir, que la configuración de los estados nacionales en Abya Yala o en América Latina eh, se ha dado desde una supuesta homogeneidad cultural que no existe en nuestros pueblos, porque sabemos que América Latina o Abya Yala se caracteriza por su diversidad cultural y la pluralidad de pueblos. Ujú, Y esta configuración de Estado se ha dado justamente para poder permitir el desarrollo de los capitalismos en esta zona del mundo. ujú. Eh, Ahora, si lo miramos esto en perspectiva histórica, ¿puede avanzar una diapo, Leo? Sí. En perspectiva histórica, podemos ver que en el periodo colonial, cuando estábamos sometidos y sometidas directamente por otros estados, eh, se dio una colonización a través de los virreinatos, ¿cierto? Al avanzar el tiempo, el sistema de dominación se reconfigura, que era lo que estábamos diciendo con la matriz colonial anterior, con el esquema, y el dominio pasa a ser, en vez de virreinatos, pasa a darse a través de los estados nacionales, que tiene esta característica que decíamos anteriormente, que tiene una supuesta homogeneidad cultural y obviamente muy, muy centrada es muy eurocéntrica, ¿cierto? Centrada en, en la cultura europea y en los valores europeos, cristianos, etcétera. Bueno, aquí tenemos un videito que les vamos a dejar para que lo puedan ver después, pero aquí una feminista también, anarcofeminista y decolonial, que es María Galindo, eh, da una caracterización de cómo funciona el Estado en América Latina y cómo se configuran los estados en esta región, a imagen y semejanza de los estados nacionales europeos. Ahí les dejamos los minutitos para que lo puedan ver con más detención desde sus casas. Sí, lo pasé rápido, pero, ay, pero acá Gonza puso, la idea es que vean desde el minuto 6:55 hasta el 8:16, ¿ya? Claro. Listo. Ahora, el proyecto Bueno, político de la oligarquía. entonces, aquí podemos ver que el proyecto de Estado-Nación en Abya Yala surge como un proyecto político de la oligarquía y que se caracteriza por ser un Estado colonial y patriarcal, ¿sí? Aquí María Galindo dice, el Estado no es un tutor imparcial, no es una expresión del bien común, el Estado es siempre la expresión de relaciones de poder y de hegemonías históricas, en este caso la hegemonía de la oligarquía a lo largo de los territorios de Abya Yala. Y en ese contexto, el Estado es estructuralmente patriarcal. El Estado es un instrumento del patriarcado, una de las formas de estructuración del poder patriarcal. Entonces, así como veíamos anteriormente, el Estado y los Estados nacionales en Abya Yala tienen una característica, por un lado, que es colonial, que surgen y que se crean para poder consolidar el poder colonial, y también tiene una arista que es patriarcal, ¿sí? Que consolida el poder de los hombres a través de la división sexual del trabajo, de instituciones como el matrimonio, la familia, que van estructurando la sociedad, ¿cierto? Y van transformando también la cultura ancestrales que había en Abya Yala. Ya, yo solo me había quedado como pendiente de decir que cuando hablamos de procesos de homogeneización, obviamente son procesos que implican asimilación y borramiento. Entonces, por ejemplo, la evangelización, ¿no es cierto?, intentó borrar las prácticas religiosas de los pueblos originarios. eh, es bien conocido como la prohibición de hablar el mapudungún, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, en algún momento, y cómo el mapudungún se volvió una lengua clandestina que se hablaba en las noches al interior de las casas, ¿no es cierto? Todos esos ejercicios de asimilación, de homogeneización, esos son los ejercicios de homogeneización a los que se refieren los decoloniales cuando hablan de homogeneización, o Algonza cuando habla de homogeneización. No es una cosa sutil, digamos, es el intentar convertir a toda la población a una sola lengua, a una sola religión, eh, bajo la idea de que como este ideario de las fronteras también estado-nacionales, ¿no es cierto?, que al interior de las fronteras hay una población que es más o menos homogénea.
que en todo caso estaba pensando que claro, es un diseño que viene de Europa, la idea del Estado-Nación, pero que en todo caso en Europa no estuvo exenta de opresión, o sea, no estuvo exenta de borramiento, porque ninguno de los estados que hoy día conocemos como Francia, Italia, la historia de Italia es bastante, la conformación de Italia como país es bastante tardía, eran principados, o sea, era una lógica, toda la lógica territorial era súper distinta a lo que se configura luego de que se instala esta idea de los estados nacionales. Entonces también hubo un borramiento de las lenguas consideradas bárbaras, ¿no es cierto? Las lenguas que se hablaban antes, por supuesto, no eran el francés, ¿sí? No eran el italiano, ¿sí? Eran las lenguas originarias de Europa. Entonces, siempre la conformación de los Estados-nación en Europa y en América Latina estuvieron asociados a procesos de asimilación, de homogeneización cultural, religiosa, etc. Y que tampoco es un proceso que se da como paulatinamente y Claro, de forma tan consensuada, sino que se da a través del castigo, a sí, través de la evangelización, del control del cuerpo, sí. de la tortura, de un montón de estrategias represivas y de control de los cuerpos para poder justamente generar estos procesos de homogeneización cultural, po. Claro, pensemos en, en el rol de la Inquisición en Europa, por ejemplo, bueno, y también en América Latina. Claro. Eso quería decir, porque a veces la homogeneización suena como medio suave. Sí. Entonces, es importante entender que está cargado de, como dice el Gonza, de tortura, de sangre, eh, eso, del Un disciplinamiento del proceso cuerpo, creo que violento. eso es como bien importante, y que tiene que ver con lo que vamos a ver después respecto a la colonialidad del ser. Dale, Gonza. Nos, nos quedamos en la colonialidad del poder. Vamos, avancemos, ¿no? No, es que esto no, en la grabación no se alcanzó a revisar. Esto se nos cortó. Parece Ya. sí, Entonces decíamos que la colonialidad del poder, perspectiva originalmente acuñada por Aníbal Quijano, es una de las más claras porque apunta a la permanencia conflictiva de la relación y dominio colonial que se inició en 1492, como decíamos en un comienzo de la presentación, y que evidencia una estructura o matriz de poder colonial que parte de los intereses del capitalismo en el mercado de la modernidad y que cruza prácticamente todos los ámbitos de la vida. Entonces vemos que esta colonialidad del poder o esta matriz colonial, que es parte de la estructura del Estado actualmente, se inició en el proceso de colonización en 1492, eh, pero es un proceso que se va configurando, el sistema de dominación se va configurando constantemente y trasciende hasta el día de hoy, y como dice la cita, esta colonialidad del poder trasciende a todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cuáles son los ejes de la colonialidad del poder, para que lo comprendamos con mayor profundidad. Bueno, aquí están el primer eje de la colonialidad del poder, y tiene que ver con un sistema de clasificación social basado en la jerarquización racial y sexual. En este caso, eh, lo que se plantea es que el sistema de dominación y la colonialidad, el bagio bárbaro, las lenguas, como decía la Leo, entre las lenguas europeas, las lenguas indígenas, las lenguas bárbaras, y también justamente entre varones y mujeres, ¿sí? Y también la eliminación de cualquier otra expresión de género que no se adecue al binarismo de hombre y mujer, ¿sí? Es sabido igual que en Abya Yala habían varios pueblos que tenían más de dos géneros y que no necesariamente eran binarios. Aquí con el proceso de colonización lo que se da también, y que también se veía en el esquema inicial, lo que tiene que ver con la configuración del sistema sexo-género eh, y con el régimen heterosexual, y que tiene que ver con la instauración de un sistema binario, ¿cierto? Eh,
con todas las instituciones que tiene esto detrás, que tienen que ver con la familia, el matrimonio, etcétera. Entonces, esta es la primera característica de la colonialidad del poder. Y bueno, en América Latina, en Nadia Yala, esta jerarquización racial tiene esta característica, ¿sí? Y tiene que ver con que en la parte superior del poder, por decirlo así, o quienes concentraban el poder político en el periodo colonial, eran justamente los españoles, ¿cierto? Debajo de esa jerarquía estaban los criollos, que son hijos y hijas de españoles. Por debajo de los criollos estaban los mestizos, ¿sí? Que eran las personas que surgían desde la mezcla racial entre españoles, indígenas y afrodescendientes. Por debajo de los mestizos estaban los indígenas, y por debajo de los indígenas están los esclavos que traían forzados desde África, ¿cierto? Ahora es súper importante considerar que esta jerarquización racial sigue presente en los estados nacionales, eh, porque esto representa, este esquema que vemos aquí, muestra cómo era la jerarquización racial en el periodo colonial, ¿sí? Sin embargo, esa jerarquización racial, vamos a ver más adelante, que trasciende al estado nacional, incluso en los estados plurinacionales. Entonces, es un aspecto que vamos a problematizar un poquito más adelante. Bueno, entonces aquí tenemos una cita que dice: el uso de raza como instrumento de dominación y control es clave. Fue impuesto sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa, y luego asumido por las élites nacionales en procesos que han permitido de una forma casi naturalizada la reproducción de la estratificación, la violencia y la segregación dentro de un Estado y sociedad civilizadamente excluyente. Es decir, que así como nosotros actualmente naturalizamos el que el Estado Nacional sea, que tenga una única nación, ¿cierto? Que no reconozca la pluralidad de pueblos y naciones que existen dentro de nuestro territorio. Eh, Se naturaliza finalmente porque tenemos interiorizado esta matriz colonial en nuestro pensamiento, en nuestro ser, ¿sí? Eh, y esto es lo que permitió de forma violenta generar la configuración de los estados nacionales, y el dominio, en este caso, de los cuerpos y la racialización permitió que esto sucediera de forma eh, paulatina a lo largo del tiempo. Pero a mí aquí solo me gustaría agregar que en general en los análisis o sea, en general sí, en general los análisis siempre el sistema capitalista se asocia a la organización, a la jerarquización basada en las clases, ¿no es cierto? Y que lo interesante del paradigma o de la perspectiva de colonial y bueno, y la incorporación de perspectivas antirracistas también es entender que en América Latina, en Abya Yala, y en general, diría yo, la configuración de la categoría de clase, digamos, es inescindible de la raza, de la jerarquización racial. Entonces, desde mi perspectiva y también desde la perspectiva de colonial, es una perspectiva muy parcial el solamente considerar el eje de clase, ¿cierto? Porque en general la jerarquización social está atravesada por cuestiones que articulan raza, clase y sexo-género, que es lo que acá un poco está centrado en lo racial y lo sexual, pero siempre en América Latina es necesario pensar clase y raza como ejes de dominación que están implicados, ¿no es cierto? Que se traslapan, es muy difícil, es muy difícil de disociar. Y creo que en el contexto en el que estamos a propósito del coronavirus es como bien evidente, ha sido muy evidente que la permanencia de este sistema, ¿no es cierto? De este orden social. Y hay algunos ejemplos como bien concretos. En Brasil, por ejemplo,
mujer muerta, ¿no es cierto?, por coronavirus, es una mujer que trabajaba como en una casa particular, era la nana de la casa, ¿cierto? En Chile los primeros contagios son en los barrios altos de Santiago. Sin embargo, la primera persona muerta me parece que era un señor de Renca, ¿cierto? Entonces, los cuerpos que no importan, un poco la colonialidad del poder apunta a eso, a que los cuerpos que no importan, porque no solamente es una cuestión, o sea, pensemos en la esclavitud, ¿no es cierto? Para esclavizar a alguien tienes que deshumanizarlo a tal nivel de, poder, de su cuerpo, su existencia, termina no teniendo valor. Entonces, el orden colonial lo que muestra justamente es eso, que hay vidas que tienen valor y vidas que no tienen valor en el sistema capitalista, que es un sistema, como veíamos, capitalista, patriarcal, racista, ¿no es cierto? Un poco la decolonialidad viene a mostrar esa imbricación de sistemas de exclusión. Eso. Y de sistemas de clasificación, porque en el fondo son consecutivos sistemas de clasificación, estaba pensando, ¿no es cierto? La raza, lo sexual, la clase, ¿no es cierto? Clasificaciones que ponen a unos sobre otros, que era lo que veíamos, y los que quedan en el fondo bajo el eje de la dominación son quienes son descartados, ¿cierto? Son desechables por el sistema económico. Ya, Gonza, hemos hablado igual de todo esto. ¿Cómo? Que hemos hablado igual de todo esto que viene ahora de manera implícita, ¿no es cierto? De la colonialidad del saber, Claro, de la colonialidad del ser. Ya, dale. claro. Bueno, un segundo eje de la colonialidad del poder es la colonialidad del saber. En este caso, el posicionamiento del eurocentrismo como la única perspectiva de conocimiento y que descarta la existencia de otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos, por ejemplo, como los conocimientos ancestrales. En este caso, los estados nacionales invisibilizan, borran de nuestra memoria los conocimientos ancestrales, ¿cierto? Y que obviamente solamente valida el conocimiento racional, eurocéntrico, y que tiene obviamente una impronta de hombre blanco heterosexual, ¿cierto? Y un segundo aspecto de la colonialidad del poder es la colonialidad del ser, que tiene que ver con cómo finalmente nuestros cuerpos, nuestras cuerpas interiorizan esta matriz colonial, y tiene que ver con cómo se ejerce por medio de la inferiorización, la subalternización y la deshumanización de los pueblos colonizados. Aquí hay una cita que dice, es a partir de esta racionalidad que se piensa el Estado Nacional, históricamente haciendo que los pueblos y comunidades indígenas aparezcan como los bárbaros, los no modernos, los no civilizados, y los pueblos y comunidades negras, que más que todo en la región andina, como no existentes. Es decir, que niega la existencia, ¿cierto?, de estos pueblos, y genera una constante subordinación y inferiorización, que no necesariamente se da desde de que una persona te está tratando como inferior, sino de que tu existencia en el mundo se comprende desde la inferioridad. Entonces tiene que ver con cómo nosotros vamos interiorizando este sistema de dominación y cómo nosotros mismos tenemos una identidad subordinada, ¿cierto? Donde sabemos que quizás por nuestro color de piel, por nuestra condición económica, por nuestra identidad sexual, nuestra identidad de género, tenemos un cierto lugar en el mundo que ocupar y que ya viene predeterminado, ¿cierto? Sí, yo solo querría como decir que los contenidos que estamos viendo hoy día en esta presentación son contenidos que tienen continuidad a lo largo del curso. O sea, este es como todos estos debates vamos a escuchar muchas veces vamos a escuchar colonialidad del poder, colonialidad del saber, colonialidad del ser. Poco la idea es que al final del semestre todas y todos comprendan bien esta matriz. Después en la unidad 2 vamos a profundizar también en el origen de lo decolonial, de lo postcolonial. Hacia el final del curso vamos a hablar de un autor muy importante que es Frantz Fanon, y justamente Frantz Fanon de alguna manera a lo que se refiere, o sea, todo su trabajo estuvo centrado en lo que los decoloniales llaman la colonialidad del ser, ¿no? Justamente cómo
cómo la inferiorización, la subalternización, se subjetiva, diría Fanon, se convierte en parte de quién eres, ¿no es cierto? Y la colonialidad del saber, ahora hay autores que un poco a partir de estas reflexiones decoloniales plantean, por ejemplo, la idea de que existe aún un racismo epistémico, ¿no es cierto? Que los conocimientos a los que accedemos, y eso creo que es bacán que el Gonzalo haya puesto, en la universidad es muy evidente, ¿no es cierto? En general, si uno va a mirar quiénes son las autoras o los autores de la bibliografía, muy raramente uno lee a alguien de origen indígena, muy raramente se lee a personas de piel negra, ¿no es cierto?, de piel afro, y en general se leen más bien a personas heterosexuales, ¿no es cierto? O sea, eh, es muy evidente en la idea de la universidad, ¿no es cierto?, de las instituciones de educación superior, cómo hay ciertos conocimientos que son siempre conocimientos de orden científico, ¿no es cierto?, objetivos, positivistas, cuantificables, estadísticos, ¿ya? Todas esas cosas de las que habló mucho Foucault, son los conocimientos que parecieran tener valor para ser enseñados, ¿no es cierto? Son los saberes válidos, Claro, universal, aplicable a todo el mundo. son saberes válidos y son saberes que además tienen un cierto valor en el mercado de los saberes, porque también hay un mercado de los saberes, ¿no es cierto? O sea, mientras más créditos, mientras más eh, cartones, más certificaciones tienes, más se escuchan tus voces, se supone, ¿no es cierto? Entonces, claro, los conocimientos de los pueblos indígenas no son parte de lo que se enseña en las universidades, al menos en este estado en el que vivimos, ¿no es cierto? Vamos a ver que han habido algunos ensayos en Ecuador, en Bolivia, de generar, bueno, en México también hay algunos, de generar instancias de educación superior que de alguna manera recuperan, ponen en valor los saberes ancestrales, originarios, ¿no es cierto? Lo que implica una reconfiguración absoluta del currículum universitario, pero en la universidad es como bien evidente esta colonialidad del saber de la que nos habla la decolonialidad. Claro. Y sobre todo también lo que se puede ejemplificar en cuáles son los referentes de modelo educativo que toman los estados nacionales en América Latina o en Abya Yala para hacer su reforma. En este caso, generalmente los referentes educativos son modelos educativos europeos que tratan de replicarse sin ningún cuestionamiento a los contextos latinoamericanos. Bueno, y un cuarto eje, que para mí es uno de los, yo creo, más significativos en este contexto que estamos viviendo, tiene que ver con el eje de la colonialidad de la madre de la naturaleza. En este caso, esto se ve al explotar y controlar la naturaleza, ¿sí? Desde que se inicia la colonización, el hombre blanco europeo tuvo la intención de dominar otros territorios, dominar la naturaleza y dominar otros pueblos, ¿sí? Y en este caso, esta lógica, ¿sí?, de dominación de la naturaleza, lo que tiene en este momento es una crisis ecológica profunda, ¿sí?, a destinar nuestro territorio a hacer zonas de sacrificio, ¿cierto? Y generalmente esto se expresa en el modelo extractivista, que es la base de la economía de casi todos los estados nacionales en Abya Yala, ¿sí? Esto lo que ha generado también es una práctica absolutamente racista, porque obviamente la industria extractiva no se asientan en territorios donde están las clases ricas, ¿sí? O la burguesía o la oligarquía, sino que generalmente estos procesos extractivos se dan en territorios ancestrales, en territorios indígenas, ¿cierto? Donde estas comunidades son despojadas y el territorio es absolutamente saqueado, ¿cierto? De forma intensiva. Entonces, esto igual es lo que nos tiene un poco más o menos en jaque, yo siento, en el contexto que estamos viviendo de crisis civilizatoria, crisis ecológica, crisis sanitaria, ¿cierto? También podemos ver que incluso en las zonas de sacrificio, las personas tienen más posibilidades de morir de coronavirus porque
tienen asociados un montón de enfermedades crónicas que se dan en esos territorios por ser zonas de sacrificio y de extractivismo. Entonces, este es un eje que inicialmente no consideraba Aníbal Quijano, pero que sí considera Katherine Walsh en este texto. Sí, hace poco salió un reportaje que está interesante sobre Bérgamo, que es la zona más afectada por el coronavirus de Italia. No sé si lo leíste, Gonza, que muestra No, también que muestra que la zona más afectada de Italia es una zona que es un polo industrial, ¿no es cierto? Y justamente claro. es un poco lo mismo que el Gonza está diciendo. Es súper alarmante lo que podría llegar a pasar, por ejemplo, en zonas como Quintero Puchuncaví, ¿no es cierto? O en Mejillones, o en Calama, ¿no es cierto? Las zonas que son como de mucha industria y que justamente, como dice el Gonza, tienen enfermedades crónicas y sobre todo enfermedades crónicas asociadas a cuestiones respiratorias. Entonces, eh, esas poblaciones ven sumamente amenazadas sus vidas a propósito del coronavirus, más de lo que la ven amenazada las personas que tienen, y que incluso la zona de Quintero Puchuncaví, por ejemplo, en Santiago, no tiene un hospital de alta intensidad, ¿no es cierto? No están acostumbrados a atender cuidados intensivos, por lo tanto, no es lo mismo enfermarse tampoco en Quintero Puchuncaví a enfermarse en Santiago, ¿no? O Las Condes. Claro. Y que también, pero claro, pero a lo que iba es que también a nivel territorial es como bien importante entender esas desigualdades que tienen que ver con las lógicas de los estados-nación centralizados, esas lógicas de los estados-nación del Estado-nación centralizado, con un centro muy fuerte, ¿no es cierto? Y la periferia, esa relación centro-periferia que en algún momento hablaron los intelectuales del desarrollismo, ¿no es cierto? El desarrollo, la teoría de la dependencia, ¿no es cierto? De la relación centro-periferia también es importante en estas lógicas porque los proyectos extractivos de alta, como dice el Gonza, como intensivos, ¿no es cierto? No están en los centros tampoco, están en general en zonas periféricas. Entonces, claro, las posibilidades de sobrevida son... Y también lo que el Gonza mencionaba, ¿no es cierto?, los desplazamientos forzados que esto implica, porque los proyectos mineros, por ejemplo, implican desertificación. Entonces eso obliga a los pueblos originarios, originalmente asentados en esos territorios, a tener que ir desplazándose. Eso. Esto creo que ya lo dijimos, podríamos saltarnos. Sí, démosle nomás. El Estado Nacional surge como un proyecto de los grupos dominantes, haciendo que lo nacional los represente, refleje y privilegie, y no al conjunto de la población. Se estructura la colonialidad, algo que difícilmente cambia, sin transformar de manera radical las mismas estructuras fundacionales y organizativas del Estado, y por ende las condiciones de poder, saber ser y de la vida misma. Es a este problema a lo que la plurinacionalidad e interculturalidad realmente apuntan, siendo ambas propuestas procesos y proyectos de la decolonialidad. Dale, ¿qué quieres decir respecto a esta cita, Gonza? O sea, nada, o sea, reforzar la idea de que el Estado Nacional es un proyecto que obviamente surge y privilegia a los grupos dominantes, ¿cierto? Y que esta estrategia plurinacional o la interculturalidad apuestan justamente a refundar los estados nacionales, disputando el carácter del proyecto que tiene originalmente.